Hoy hemos estado leyendo en el transcurso de esta primera parte de nuestro programa dominical, el Salmo 103, y quisiera compartir hoy el tiempo con la meditación de la palabra, gira en torno a este hermoso Salmo, Salmo 103, y queremos usarlo como base para poder compartir algunos temas importantes. Quisiera preguntarle en este día, ¿habrá razones suficientes por las cuales usted y yo debemos de adorar, alabar y bendecir el nombre del Señor? Por lo general, cuando esa pregunta se hace, todos automáticamente decimos amén, ¿verdad? Porque nos ponemos a recordar una cantidad enorme de obras, de manifestaciones, de acciones de parte del Señor en medio de nuestras vidas, que nuestro corazón inmediatamente llega y dice, claro que hay suficientes razones para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Pero lo interesante es que cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos allí el fundamento, porque muchas veces nosotros los seres humanos podemos estar agradecidos con Dios por cosas muy importantes, pero también por cosas que tal vez no lo son tanto, que para nosotros sí lo son, que nosotros probablemente llegamos y decimos gloria a Dios por eso, pero que al final de cuentas la Biblia nos presenta que hay razones, hay cosas extraordinarias que Dios hace, que son cosas que son de tremenda relevancia y que usted debe tener presente siempre en su corazón, que son motivos suficientes para nosotros alabar y bendecir el nombre del Señor. Hay personas que usted le pregunta por qué usted está agradecido a Dios. Hace un tiempo atrás escuchaba a una persona que agradecía al Señor porque, ¿cómo se llama? En la casa había incursionado una plaga de mosquitos. ¿Cómo se llama? Y la plaga de mosquitos no los dejaba dormir y que de un momento a otro empezaron a orar y la plaga de mosquitos había desaparecido. Bueno, probablemente para esa persona esa era suficiente razón para bendecir el nombre del Señor. ¿Verdad que sí? Claro, quien después de pasar varias noches sin poder dormir y varias madrugadas teniendo aquel cuarto lleno de mosquitos, se llega y dice gloria al Señor que desaparecieron, ¿verdad? Porque ahora sí puedo dormir. Puede ser que alguien tenga esa sea razón suficiente para alabar al Señor y es válido. Pero cuando yo voy a la Biblia, me encuentro en la Biblia una cantidad significativa de razones que la palabra del Señor nos da por las cuales nosotros tenemos que adorar al Señor. Y el Salmo 103 es uno de esos salmos que nos comparten algunas cosas bien significativas y bien relevantes y que son las que quiero compartir con ustedes en este día. Razones por las cuales usted y yo permanentemente debemos de tener una actitud de agradecimiento, de alabanza y de exaltación al Señor. Primeramente, nosotros debemos, dice el versículo 1 y el versículo 2, que nosotros debemos de estar permanentemente bendiciendo al Señor por sus beneficios. Dice el verso 1 y 2, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Este hermoso canto de acción de gracias, no sabemos cuándo fue escrito ni bajo qué circunstancias David lo escribió, pero sabemos que David experimentó la gracia y la liberación divina en múltiples ocasiones. En muchos momentos de su vida, él experimentó la acción sobrenatural de Dios sobre su vida. Y él tenía suficientes razones para bendecir y alabar al Señor. Y aunque el Salmo no nos da un detalle de cuáles eran las circunstancias por las cuales el salmista se animaba, se motivaba y se alentaba su alma y su ser a alabar al Señor, el Salmo no nos lo dice. Encontramos cantidad de salmos de David donde él dice, alabad al Señor, bendecid su nombre. Encontramos permanentemente al salmista y muy particularmente a David constantemente dando adoración al Señor y reconociendo la grandeza del Señor.
y el resto de escritores de los salmos también. Miren lo que dice el Salmo 104, verso 1. Bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Dice el escritor de este salmo, bendice alma mía al Señor. El Salmo 146 en el versículo 1 dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Dice este hermoso salmo. Entonces encontramos permanentemente en la Biblia que los escritores de la palabra, los escritores del mensaje bíblico, constantemente se motivaban a sí mismos y motivaban a otros a bendecir y adorar el nombre del Señor. Eso es algo que permanentemente encontramos en la Biblia, pero quiero mencionarle algunos detalles significativos ligados a estos dos primeros versículos del Salmo 103. ¿Qué significa que nosotros los hombres debemos de bendecir al Señor? Porque el salmista se alienta a sí mismo y dice, alma mía, bendice al Señor. ¿Qué significa que los hombres bendecimos a Dios? Bueno, ningún hombre puede bendecir a Dios en el sentido de que yo le puedo otorgar algo a Dios porque Él lo necesita. Porque Dios no necesita nada de nosotros. Él es el Dios perfecto, el Dios que hizo los cielos y la tierra. O sea que bendecir a Dios no significa que yo le estoy dando algo a Dios porque Él está necesitando de mí. No, más bien es lo contrario. Nosotros los hombres somos los que necesitamos de Él. Somos los que requerimos de Él. Cuando decimos entonces, alma mía, bendice al Señor o bendigo el nombre del Señor, lo que estoy diciendo es implicando con eso, y lo que está implicando el Salmo es, reconozco, honro, agradezco a Dios. Yo como su criatura, como alguien que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, vengo delante de Él honrándolo y reconociéndolo. Eso es bendecir a Dios. No es que usted viene delante de Dios para traer algo que Él necesita o que yo tenga algo que Dios requiera, porque a Él le hace falta. No, esa no es la idea cuando escuchamos al salmista decir, bendice, alma mía, al Señor. Esa no es la idea, porque alguien podría acercarse y tergiversar esas palabras del salmista. ¿Sabe algo? Cuando escuchamos al salmista hablar de esa manera y decir, alma mía, bendice al Señor, cuando eso sale de lo profundo de su ser y él mismo se motiva a sí mismo y se dice, alma mía, bendícelo, alma mía, exáltalo. Estamos hablando de una adoración que viene de lo profundo del alma y que se debe de dar con todo nuestro ser. Es que el salmista reconocía de que si vamos a alabar a Dios se alaba con lo profundo de nuestro ser. A Dios no se le da algo superficial, a Dios no se le ofrece algo vacío, a Dios no se le ofrece algo superfluo y sin sentido. A Dios hay que darle lo mejor de nosotros. Por eso cuando usted canta, usted debe cantar con todo su ser. Usted no debe de ponerse a cantar simplemente a mover los labios. Usted debe de que ese canto y esa expresión salir de lo profundo de su alma porque usted se la está dando a Dios. Entonces, cuando el Salmo nos plantea este tema y el salmista lo vemos desde lo profundo de su ser expresar, alma mía, bendice al Señor, él está diciendo, desde lo más profundo de mi ser, yo necesito reconocer al Señor, honrarlo, exaltarlo, darle alabanza. ¿Por qué es que necesitamos bendecir a Dios y alabar a Dios desde lo profundo de nuestra alma? Lo necesitamos hacer porque nosotros, los seres humanos, usted y yo como criaturas del Señor, tenemos la tendencia a reconocer muchas cosas en la vida. Miren, nosotros le damos espacio y reconocimiento a un montón de cosas, ¿verdad? Nosotros aplaudimos y pegamos gritos y nos exaltamos cuando vemos nuestro equipo favorito de fútbol jugando y nuestro jugador favorito, y cuando mete un gol saltamos y pegamos hasta el cielo raso de la casa, y en medio de todo eso celebramos una anotación. Eso es
estar metido en el juego, ¿verdad que sí? Estar involucrado en lo que hacemos, pues bendecir el nombre del Señor implica que lo hagamos con igual o con mayor fuerza que como apoyamos nuestro equipo favorito de fútbol. ¿Saben? Nosotros los seres humanos nos motivamos y nos sentimos movidos a alabar, a gritar y a tener expresiones profundas desde lo más interno de nuestro ser por cosas pasajeras. Si lo hacemos con las cosas pasajeras de esta vida, amado hermano, ¿cuánto más lo debemos de hacer con el Señor? Entonces, pensando un poco en eso, nosotros los creyentes debemos de reconocer a Dios y preocuparnos de que si vamos a adorarlo, lo vamos a adorar con todo nuestro corazón. Si voy a levantarme en la mañana a orar y me voy a presentar delante del Señor, lo voy a hacer con todo mi ser, con todas mis fuerzas, porque estoy delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que si voy a cantar, lo voy a hacer con todo mi ser, porque estoy delante del Señor, delante de aquel que hizo los cielos y la tierra y es soberano sobre toda la creación. ¿Por qué es que el salmista insta que alabemos con lo profundo de nuestro ser? Debemos de hacerlo porque nosotros, como les dije, tenemos la tendencia a honrar muchas cosas en la vida, a reconocer y a darle cierta posición de privilegio a ciertas cosas y personas y seres humanos y asuntos en esta vida. Y somos así. El ser humano, cuando nos damos cuenta, estamos envueltos reconociendo las cosas triviales e inclusive temporales y pasajeras de la existencia humana. Cuando hablamos de Dios, usted y yo deberíamos de tener la plena conciencia como el salmista. Si voy a alabar a Dios, yo me voy a acercar con esa motivación profunda. Alma mía, si te vas a acercar delante de Dios, acércate con todo tu ser y alaba y bendice su nombre. Mire, es algo interesante que en la poesía hebrea, en el contexto hebreo, la poesía hebrea, cuando se hace constantes repeticiones y se dice, alma mía, bendice al Señor, alma mía, alabad al Señor, alabad al Señor, y se nos repite en varias ocasiones, esa constante repetición, ese patrón tiene el propósito de poner un énfasis de que hay cosas importantes que tenemos que hacer. Cuando usted encuentra en los salmos que constantemente se repite, alma mía, bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor. Lo encontramos al principio del Salmo 103, pero lo encontramos al final también. ¿Por qué es que el salmista hace esa repetición? Porque en la poesía hebrea, cuando se da esa repetición es porque se quiere poner un énfasis especial en eso. Es que alabar a Dios es algo primordial para todos aquellos que somos parte de su pueblo. ¿Cuál es la base de nuestra acción de reconocer a Dios y alabarle? Mire, la base de nuestra adoración a Dios no tiene que ver con la emoción o con la exaltación o con la emoción momentánea. ¿Sabe por qué? Sino que nosotros debemos adorar a Dios por razones lógicas y por razones válidas que nos las da la palabra. Nosotros los seres humanos, cuando el ser humano reconoce o hace algo por emociones, el problema de regirnos por las emociones es que las emociones son cambiantes. Hoy me pude haber levantado con un ánimo tremendo de venir a la iglesia. Y vengo a la iglesia súper motivado y vengo y los cantos empiezan a entonar y yo alabo a Dios con todo mi ser y hoy venía emocionadísimo y animadísimo. Pero puede ser que el otro domingo amanecí con problemas. Y los problemas me hacen ir a la iglesia, pero no voy con mucha motivación. Así que los hermanos que dirigen la alabanza empiezan a cantar y yo estoy ahí cabizbajo, mirando para el piso. Yo no quiero cantar. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, sujetos a nuestro humor cambiante, a nuestro estado de ánimo, que se ve afectado por las circunstancias externas, puede hoy que esté animado y puede ser que mañana no. Puede ser que mañana tenga una tremenda motivación de leer la Biblia, pero mañana no tiene esa misma motivación. Por eso el ser humano no se puede guiar por el emocionalismo. Me tengo que guiar
por la realidad de un Dios que la palabra me declara que es justo, que es recto, que es santo, y a ese Dios es el que yo tengo que adorar. Y lo tengo que adorar por encima de cualquier circunstancia. Tengo problemas, alaba al Señor. Estás pasando por tiempos buenos, bendice al Señor. Entonces, nuestra actitud de adorar al Señor desde lo profundo de nuestra alma no puede estar sujeta a nuestro estado de ánimo. La base de nuestra adoración no está si siento ganas o no siento ganas. Es que lo tengo que hacer, es que eres Dios. Entonces, si usted viene con problemas, yo le sugiero y le animo que en medio de nuestras dificultades, cuando venimos a la iglesia, en medio de nuestras circunstancias o de esas situaciones complejas que vivimos y que se nos presentan en el día a día, si usted viene a la iglesia, amado hermano, bendiga al Señor con todo su ser. Porque le voy a decir algo, en los momentos difíciles de la vida, cuando usted aprende a adorar al Señor por encima de las circunstancias, Dios nos llena de su paz y de su fortaleza. Así que usted y yo no dependemos de nuestro estado de ánimo. ¿Qué ponemos de manifiesto cuando alabamos al Señor con lo profundo de nuestro corazón? Esta sección del Salmo tiene varias cosas interesantes que quiero recordarle. El versículo 2 que leímos dice de la siguiente manera del Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, bendice al Señor, no te olvides de sus beneficios. ¿Por qué es que hay un énfasis en no olvidarnos? Porque nosotros, los seres humanos, somos olvidadizos. Yo no sé si a usted le sucede. Yo no sé si a usted le pasa, probablemente a usted no. Vamos, algunos de nosotros que ya tenemos cierta edad se nos van olvidando ya las cosas. La mayoría de los que están aquí no les pasa esas cosas, solamente a mí. Pero le voy a decir algo, en medio de las realidades de la vida somos dados a olvidarnos de lo que sucede a nuestro alrededor. Muchas veces Dios ha hecho cosas maravillosas en medio de nuestro caminar diario y muchas veces se nos pasa traer a nuestra memoria y a nuestro corazón las acciones poderosas de Dios en el pasado. Por eso es que muchas veces los escritores de la Biblia constantemente le venían diciendo y le recordaban al pueblo de Israel, acuérdate Israel cuando Dios os sacó de Egipto. Acuérdate cuando Dios con brazo fuerte y extendido os sacó y hirió a Faraón y a sus ejércitos. ¿Por qué los escritores bíblicos constantemente instaban al pueblo del Señor a acordarse de las grandes obras? Porque nosotros los seres humanos somos dados a olvidarnos de lo que Dios hizo. Entonces, hay una historia interesante en el libro en Segunda de Crónicas que siempre viene a mi mente cuando pienso en este tema, y es la historia de un famoso rey, Ezequías. Dice en Segunda de Crónicas 32, versículos 24 y 25, relacionado con el rey Ezequías. Segunda de Crónicas 32, versos 24 y 25. En aquel tiempo Ezequías, enfermo de muerte, y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. ¿Cuál fue la señal que recibió Ezequías? Dios le añadió más tiempo de vida. Y dice, mas Ezequías no correspondió al bien que había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ezequías recibió los beneficios de Dios en medio de su enfermedad. Dios le prolongó la vida y él se olvidó del Señor, se olvidó de lo que Dios había hecho. Su corazón se enalteció, porque cuando usted se olvida de lo que Dios hizo y usted pone su atención en sí mismo y se olvida de Dios, nuestro corazón se llena de orgullo y dice, yo estoy aquí por mis fuerzas. Yo estoy aquí porque yo tengo muy buena salud, pero no me acordé que 15 años antes Dios operó una obra sobrenatural en mí. Ezequías se olvidó y Dios trajo su juicio sobre él y sobre la nación. ¿Sabe algo, amado hermano? Al igual que Ezequías, muchas veces los creyentes nos olvidamos de las obras maravillosas del Señor. Y es por eso que no podemos olvidarnos de sus beneficios.
traer a la memoria los beneficios del Señor, traer a la memoria las obras maravillosas del Señor, es algo que permanentemente usted y yo debemos de hacer. Por eso es que el salmista en estos primeros 2 versículos llega y dice: alma mía, bendice al Señor. No te olvides, alma mía, de los beneficios que el Señor te ha otorgado. ¿Cuál es la primera razón por la cual usted y yo debemos de bendecir y adorar el nombre del Señor? Bueno, los beneficios de Dios los recibimos constantemente. De múltiples maneras y de múltiples formas estamos viendo la acción poderosa y maravillosa del Señor en medio de nuestras vidas. Entonces, usted y yo no debemos de olvidarnos de eso. No debemos de olvidarnos de las actuaciones y la operación sobrenatural de Dios en medio nuestro de diversas formas. Por eso es que el salmista se presenta delante del Señor instando y alentándose a sí mismo: alma mía, bendice al Señor. No te olvides, alma mía, de lo que el Señor ha hecho por ti. Y cuando él dice alma mía, no es que él está hablando a una parte de su ser. Él, cuando está diciendo alma mía, él está hablando a todo su ser. Todo mi ser no se olvide de lo que Dios ha hecho. Y quiero recalcarle esto. Lastimosamente nosotros los seres humanos, que somos tan olvidadizos, nos olvidamos de las grandes obras del Señor. Pasamos por alto después de algún tiempo lo que Dios ha hecho y empezamos a caminar y vivimos la vida no teniendo claro de que Dios ha estado operando a lo largo de la historia, de mi historia, a lo largo del tiempo, y Dios ha estado haciendo una obra extraordinaria en medio de mi vida. Si hay una razón por la cual debemos de adorar al Señor, es porque sus beneficios han sido múltiples sobre nosotros. Y cuando ahí se habla de beneficios, el salmista no está pensando o no está teniendo en mente beneficios materiales. Muchas veces la gente piensa que ahí el salmista solamente está pensando en el tema económico o material. No, el salmista está pensando en todos los ámbitos de la vida. Está pensando de que hemos recibido los beneficios de Dios de múltiples maneras: la salud, amado hermano, las posibilidades, las puertas que se abren de diversas maneras, el trabajo que Dios suplió y tantas formas, la provisión que Dios me hace para poder sustentar mi casa. Entonces, hemos recibido beneficios múltiples y permanentes del Señor. Hay razón suficiente para adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Hay razones suficientes para darle la gloria a Él. Y por eso usted y yo deberíamos de tener una memoria fotográfica para tratar de pasar como cuando usted agarra esos álbumes que tenemos en casa. Que ahora eso ya no es tan común, ahora todo lo tenemos metido en un dispositivo, ¿verdad? Todo lo tenemos en un disco duro, guardadas las fotos. En el pasado teníamos los álbumes de fotos. Yo recuerdo que cada vez que viajo a Costa Rica y voy a la casa, ya tenemos un lugar donde tenemos una cantidad de fotos guardadas y en ocasiones las saco para limpiar un poco del polvo y los residuos por el paso del tiempo, y empiezo a mirar las fotos. Y uno se recuerda de tantos acontecimientos a lo largo de la vida que uno llega y dice en muchos momentos: este fue el momento donde sucedió tal cosa, este fue el momento donde aconteció tal otra. Y en medio de todo eso empezamos a hilvanar y a darnos cuenta que Dios ha estado presente en medio de muchos de esos momentos trascendentales de la vida. Por eso es que nosotros debemos de motivarnos y alentarnos a nosotros mismos a alabar al Señor y a no cansarnos de bendecir su nombre. Y si tenemos que estar permanentemente recordando las bondades del Señor, así como sacamos un álbum para mirar las fotos del pasado, de la familia, del hogar, de los hijos, del matrimonio y de muchos otros acontecimientos a lo largo del tiempo, así también podamos hacer un recordatorio mental de las acciones que Dios ha llevado a cabo, y apenas nos recordemos de ellas, alabemos y bendigamos el nombre del Señor. Esa es razón suficiente, sus beneficios. Pero mire qué interesante lo que dice el versos 3 al verso 5.
hablando acerca de la segunda razón por la cual usted y yo tenemos que alabar y bendecir el nombre del Señor. Dice el verso 3 hasta el verso 5 de la siguiente manera, y leo para ustedes. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando miramos esa parte del Salmo, hay varias expresiones allí interesantes. Dios es el Dios que redime. Y cuando hablamos de redención, de un Dios que redime, estamos hablando de que Dios es un Dios que rescata. Y cuando decimos que Dios rescata, estamos diciendo que alguien viene en nuestro auxilio. Alguien viene y opera y actúa en medio de una situación compleja. ¿Verdad que sí? Estamos pasando un tiempo de crisis y vino una intervención de parte de alguien que nos ayudó. Puede ser una eventualidad de la vida y una persona alrededor de nosotros que vio que estábamos en peligros. Esa persona intervino, vino, estuvo en medio de la situación y te ayudó. Esa persona tuvo una intervención para redimirte, para rescatarte, para apoyarte en medio de las circunstancias particulares que estás viviendo. Cuando aplicamos el concepto redención en la Biblia a Dios, estamos hablando de que Dios interviene de múltiples maneras. Un ejemplo, Dios intervino sacando al pueblo de Israel de Egipto. Él los redimió de la esclavitud en Egipto. Él los rescató de la esclavitud en Egipto. Él fue el Dios liberador que actuó salvíficamente para sacar a la nación de Israel de su condición y traernos nuevamente a Canaán. Esa es una acción redentora de Dios. En la Biblia encontramos constantes acciones redentoras de Dios. Estaba el pueblo de Israel frente al mar y el ejército de Faraón venía allí persiguiéndoles y Dios interviene como una acción redentora. Una acción salvífica. El mar se abre y cruza el mar. Esa es una acción redentora. Por eso cuando leemos el versículo 3 en adelante, hay varias cosas que ponen de manifiesto la acción redentora de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que ponen de manifiesto la acción redentora de Dios? Primeramente, Él es quien nos perdona. Él es quien nos perdona. Y esa es una expresión y esa es una manifestación de la redención divina, recibir perdón. Alguien que recibe perdón es alguien que es culpable de algo. Alguien que recibe perdón es alguien que es responsable de una situación. La culpa de aquello está sobre esa persona. Pero dice la Biblia que Dios interviene y Él trae perdón. Él es el que perdona nuestras maldades y perdona nuestras iniquidades. Porque el carácter de Dios en la Biblia, Él es el Dios perdonador. Y logramos entender el plan redentor y perdonador de Dios en Cristo Jesús. Porque lo que Jesús hizo en la cruz fue traernos esperanza a nosotros pecadores que estábamos viviendo alejados de Él. Y nos rescató de nuestra condición. Él nos redimió. Él perdonó nuestras maldades y perdonó nuestros pecados. Esa es una manera. Pero para entender el perdón de Dios, usted primero tiene que entender la magnitud de su pecado. Para que usted logre entender el perdón divino, usted tiene que entender primeramente, yo soy culpable. El ser humano somos culpables delante de Dios. Nos hemos alejado de Él, vivimos lejos de Él. Somos responsables delante del Señor. Y si morimos en esa condición, la Biblia habla que vamos a estar separados de Él por una eternidad. Entonces, cuando usted logra entender la condición que usted tenía y la redención que recibió en Cristo Jesús, usted logra entender la magnitud,
el significado real de lo que significa he sido perdonado por él. Es que yo era pecador. Yo estaba alejado de él, vivía mi vida desinteresado de él a mi manera, sin tomarlo en cuenta, mas él extendió su gracia redentora sobre mí, porque yo era malo, porque yo era enemigo de Dios y era pecador. Entendemos la redención de Dios y debemos de alabar a Dios por su redención, primero porque él nos perdonó. Pero sigue diciendo el Salmo de que nosotros también debemos de entender la redención desde la perspectiva, él es el que sana tus dolencias. Y cuando se habla de la acción sanadora de Dios, allí se está planteando la acción integral que Dios tiene sobre la vida del hombre. O sea, cuando allí se habla, no solamente el salmista está pensando en temas de salud o de bienestar físico. Él está pensando en el bienestar total de nosotros. Muchas veces hay personas que están enfermas emocionalmente y no necesariamente físicamente. Hay personas que no necesariamente tienen quebrantos de salud, pero tienen problemas del alma. Hay personas que no necesariamente tienen situaciones físicas, pero tienen situaciones internas de su ser, emocionales, que están allí. Dice la Biblia que el Señor es el que sana toda dolencia, tanto física como espiritual. Ese Dios que nos redime es el Dios que cuando estamos en medio de la situación más compleja, y lo plantea, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Cuando usted está en medio de lo más profundo de un problema, de un bache emocional, de un momento de angustia, de un momento de duda, de un momento de depresión, de aflicción, de una situación que le está saturando y le está llenando su corazón, Él es el que puede venir y nos saca de esa condición. Eso es redención. Por eso es que nosotros debemos de alabar y de bendecir al Señor por su redención, porque Él nos perdona, porque Él nos sana integralmente, porque Él es el Dios que nos saca del hoyo y de nuestras más profundas crisis y situaciones que podemos estar viviendo. Eso es redimir. Eso es rescatarnos de la condición en la cual nosotros nos encontramos. Qué tremendo eso, pero sigue diciendo el Salmo. Llega y dice la parte final del Salmo 4, el que te corona de favores y misericordias. El que te corona de favores y de misericordias. Y me pregunto, ¿qué significa eso de que Dios nos corona de favores y de misericordias? ¿A qué se está refiriendo la palabra del Señor con eso? El que sacia, verso 5, de bien tu boca. ¿A qué se está refiriendo el salmista cuando dice, esta es razón suficiente para nosotros bendecir y adorar el nombre del Señor? Mire, saciar de bien es otorgar algo, pero eso es más que otorgar algo que simplemente nos genera placer, es darnos plena satisfacción. Ese llenarnos totalmente. Cuando la Biblia llega y dice que Dios nos sacia de bien, es que Dios es aquel que viene y nos llena con su plenitud. Es como que usted tiene un vaso y usted lo hace rebosar de agua. El Dios de la Biblia es aquel Dios que interviene en nuestras situaciones y nos sacia totalmente. Él nos llena el vaso con un poquito. Él viene y interviene de una manera poderosa sobre nuestras vidas. Él es el que nos sacia de bien. Por eso la acción redentora de Dios la podemos ver cuando hemos visto el bien divino y la acción divina del Señor en distintos momentos de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la acción divina guardándonos en un accidente en la calle? Que pudo haber culminado con una situación difícil y probablemente 6 metros bajo tierra. Y Dios nos guardó de eso. En medio de todo esto tenemos que darnos cuenta que Dios es el que nos sacia de todo bien. Nos sacia de todo bien. Y no simplemente es que complace mis placeres
temporales y pasajeros, y que me da gusto en lo que yo quiero. No, sino que es el que viene y da plenitud a mi vida. Da plenitud a mi vida. Mire, escuché esta expresión que me gustó y la copié. Dice, muchos en el mundo están llenos, pero no necesariamente están satisfechos. Hay mucha gente en el mundo que tiene todo lo que quisieran tener, pero no necesariamente están satisfechos. Hay personas que tienen cantidad de bienes materiales, tienen todo lo que supuestamente cualquier ser vivo quisiera tener, cualquier ser humano quisiera tener. Pero cuando usted ve su vida, son personas que no viven satisfechos. Y usted los ve angustiados, afligidos, queriendo cada día más, sufriendo y pasando angustias, y usted dice, pero ¿por qué esta persona está así? Si lo tiene todo, si no tiene todo lo que cualquier otra persona quisiera tener, pero no están satisfechos, no son felices. Muchos de nosotros conocemos personas que pueden tener todos los bienes materiales de esta tierra, pero no son felices. Viven como pobres. Viven como pobres. Entonces, el Dios que redime es el Dios que nos sacia de bien. Y no es que nos da lo que nosotros queremos o satisface nuestros caprichos. Él es el Dios que nos da y nos sacia de aquello que Él quiere proveernos y darnos porque Él sabe que necesitamos. Sabe, en medio de todo esto, cuando yo encuentro todo esto en la Escritura, me doy cuenta qué hermoso el darme cuenta que el Dios al cual nosotros adoramos y bendecimos es el que sacia de bien nuestras vidas, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Porque lo que Dios da tiene el propósito de producir beneficios profundos a nuestra vida, no simplemente satisfacer caprichos, sino que nuestra vida pueda crecer, pueda desarrollarse. Y cuando veo ahí de ser rejuvenecido como el águila, siempre viene a mi mente el famoso pasaje de Isaías 40, versículo 30, que llega y dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque reciben las fuerzas del Señor. Si Él es aquel que nos redime, que nos da perdón, que sana nuestras dolencias, que rescata del hoyo nuestras vidas y que sacia de bien nuestra boca, como expresiones de su redención, yo creo que usted y yo deberíamos de estar permanentemente alabando al Señor. ¿Cuántas veces no hemos sido saciados del bien del Señor? ¿Cuántas veces no hemos sido rescatados del hoyo, de la angustia, de las pruebas y de las dificultades? ¿Cuántas veces no hemos experimentado la sanidad integral de Dios? ¿Cuántas veces no hemos recibido el perdón divino? Así que, amados hermanos, necesitamos bendecir y alabar al Señor por su redención. Necesitamos bendecir al Dios que hizo los cielos y la tierra, porque ese Dios grande y maravilloso que hizo el cielo y la tierra ha intervenido a favor tuyo. Tú, siendo malo, yo siendo malo, estando alejado de Dios, viviendo lejos de Él, me redimió, me alcanzó, me otorgó salvación, esperanza, perdonó mis pecados, me dio vida eterna. Yo puedo estar aquí alabando. Entonces, si hemos experimentado la redención divina, amado hermano, nosotros deberíamos de ser gente que estamos permanentemente exaltando al Señor porque Él ha hecho. Nosotros deberíamos de ser gente que está constante y permanentemente reconociendo la grandeza del Señor, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier circunstancia. Verso 6 y verso 7 del capítulo 103. Tercera razón por la cual necesitamos bendecir, adorar, exaltar el nombre del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. En el verso 6 al verso 7. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras.
Jehová es el Dios que hace justicia. ¿Y por qué Dios es el Dios que hace justicia? Dios es el Dios que hace justicia porque la Biblia declara que Dios es un Dios justo y es un Dios recto. Y cuando la Biblia nos plasma que Dios es justo y que Dios es recto, está diciendo que esos atributos divinos deben ser suficiente razón para que nosotros alabemos y exaltemos el nombre del Señor. Mire, ese Dios justo dice que Él hace derecho a todos los que padecen violencia. Una traducción de esa sección de este pasaje dice: Él defiende a los oprimidos, aquellos que están pasando opresión, aquellos que están experimentando tiempos difíciles, aquellos que están siendo hostigados por otros. Por eso es que la Biblia, Dios permanentemente viene alentando de cuál debe de ser nuestra actitud hacia el pobre, hacia el menesteroso, hacia el que no tiene, porque a Dios le interesa ellos, a pesar de que en nuestro mundo pareciese que aquellos que tienen menos son la gente, el gobierno, los políticos y los poderosos ni siquiera se fijan. Pero la Biblia sí plantea que Dios se fija en ellos y que Dios quiere que nosotros también nos fijemos en ellos y en medio de sus realidades podamos extender el amor, la misericordia, la gracia, la compasión, porque Dios es un Dios que interviene a favor de ellos, a favor de los que padecen violencia. Cuando el Salmo menciona eso, me pongo a pensar, ¿qué está diciendo el Salmo en cuanto a las razones para alabar a Dios? Bueno, yo lo que veo aquí es que a Dios lo tenemos que adorar y le tenemos que alabar por sus acciones. Porque Dios está actuando en medio de la humanidad, en medio del hombre, en medio de la situación de los pobres. Bueno, en una ocasión alguien llegaba y me decía: pastor, ¿cómo yo puedo entender que Dios está interviniendo en medio de un mundo que yo veo que está lleno de tanta necesidad, donde hay tanto pobre, donde hay tantas circunstancias difíciles, donde hay personas que viven con menos de $1 en algún lugar del mundo para subsistir en un día? Entonces, ¿cómo yo puedo pensar que un Dios justo está operando en medio de la realidad que vemos en el mundo? Bueno, esa realidad que vemos en el mundo es una consecuencia de nuestro propio pecado. ¿Por qué esos que están en esa condición no podrían estar mejor? Porque nosotros los seres humanos, el ser humano, el mismo hombre, hemos permitido que estas cosas sucedan. Porque cuando el rico acapara cada día más riqueza y no piensa en el pobre, cuando aquellos poderosos y que tienen la posibilidad de poder beneficiar a otros no lo hacen, simplemente allá hay una pequeña muestra de que lo que se vive en medio de nuestro entorno no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Porque nosotros mismos hemos dicho: no, yo tengo, pero yo lo que tengo no lo quiero compartir con nadie. Y aquel que tiene necesidad y está pasando circunstancias difíciles, no le doy oportunidad de que pueda salir adelante, porque al final se va a convertir en una competencia para mí, porque yo voy a luchar por lo mío. Entonces usted encuentra personas serruchándole el piso a todo el mundo. ¿Verdad que sí? Hablando en el argot popular. Entonces, la realidad de la condición del mundo es por nuestra propia conducta y nuestras propias actitudes. Para nosotros los seres humanos lo más fácil es echarle la culpa a Dios, porque no nos gusta mirarnos a nosotros y decir: esto que está pasando es responsabilidad nuestra, es culpa mía, porque yo he fomentado ciertas cosas que han hecho que todo esto prolifere en medio de nuestro entorno. Le voy a decir algo: el Dios que interviene de forma sobrenatural no se ha olvidado del pobre, no se ha olvidado del necesitado, no se ha olvidado del menesteroso. Por eso es que dice la Biblia que Él, como Dios justo y recto, hace derecho y defiende a los oprimidos. Y lo más interesante de todo esto es que allí encontramos que la bondad de Dios se manifiesta inclusive en medio del mundo. Usted y yo no nos podemos olvidar que el Dios que creó todas las cosas
sigue actuando en medio de este mundo, a pesar de que vemos crisis en el mundo, a pesar de que vemos gente pasando tiempos difíciles alrededor del mundo. Dios no ha dejado de actuar. Dios sigue siendo un Dios que está activo en el mundo. Dios no está allá alejado, mirando al mundo y desentendido de lo que sucede. Él está actuando en medio del mundo y en medio de las realidades de lo que acontece en nuestro entorno. Es por eso que usted y yo tenemos que alabar a Dios, porque Dios no es un Dios que se ha olvidado de nosotros. Dios es un Dios que está allí en medio nuestro. Claro, es el Dios que mira al pobre. No solamente quiere que el pobre salga adelante, Dios quiere traer salvación integral a su vida. No solamente quiere sacarlo y darle un buen trabajo, quiere darle salvación. No solamente quiere darle los recursos para que salga adelante, también quiere darle esperanza y vida eterna. Entonces, el Dios al cual nosotros alabamos y debemos de bendecir permanentemente es aquel Dios que está activo y operando en medio del mundo, el Dios justo, el Dios recto. Por eso la Biblia dice que Jehová es el que hace justicia. Y la justicia que Dios hace es una justicia no al estilo de la justicia que vemos en la televisión, ¿verdad? No es al estilo de caso cerrado. La justicia de Dios es una justicia diferente. Es una justicia distinta a la justicia de los hombres. ¿Ah? Por eso cuando yo veo esos programas de televisión donde esos jueces o juezas que salen en esos programas que dicen que la justicia no tiene una faceta moral, que la justicia es amoral, ahí nos damos cuenta del problema que tenemos en medio del ejercicio de nuestra actividad de justicia, porque nosotros sí creemos en una acción justa y moral. Creemos en un Dios moral, en un Dios justo. Por eso es que nosotros creemos que ese Dios justo un día va a dar retribución correcta a cada uno. Entonces yo debo de alabar a Dios y debo de bendecir al Señor por sus acciones de justicia, pero también por su revelación. Dice el versículo número 7, dice que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Y qué es eso de que él notificó sus caminos a Moisés? Es que él se reveló a Moisés, él se dio a conocer a Moisés. Él llegó y le dijo: Moisés, este soy yo. Se le apareció en una zarza en Éxodo capítulo 3 y le dijo: yo soy el que era, el que es y el que será. Y se reveló a él. Le notificó a Moisés y a su pueblo sus obras y lo que él quería. El Dios que nosotros adoramos es el Dios que actúa, el Dios de acciones, el Dios justo, pero también el Dios que se revela, el Dios que se manifiesta de múltiples formas. Y es por eso que usted y yo necesitamos alabarlo, porque Dios sigue hablándonos. Hoy Dios en este lugar nos está hablando. Dios nos sigue hablando a través de este hermoso salmo. Dios a través de su palabra sigue confrontando, tocando las fibras profundas de nuestro corazón. Dios sigue notificándonos su voluntad. Dios sigue revelándose y mostrándose a través de su palabra y qué es lo que usted quiere para usted y para mí. Entonces, el Dios verdadero, a través de su Santo Espíritu, hoy a través de su palabra, está allí martillando en nuestro corazón, hablando en nuestra vida. Así actúa Dios. El Dios que acciona, el Dios que actúa, el Dios que opera en medio de nosotros está permanentemente hablando, tratando con nosotros, manifestándose a nuestras vidas de una forma extraordinaria. Dios no es un Dios pasivo y alejado, Él es un Dios presente y real. Por eso usted y yo tenemos que alabarlo, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra sigue actuando en medio de nosotros. Sigue operando en medio de nosotros. Y aunque usted mira con sus ojos naturales y usted llega y dice: pero yo no veo nada que esté pasando. Ciertamente
Algo está pasando, algo está sucediendo. Tal vez usted saldrá ahora a la calle y usted dirá, bueno, pero yo no veo que esté sucediendo algo. Pero puede ser que allá en la esquina Dios está operando una acción sobrenatural para cuidar a alguien. Puede ser que al otro lado del mundo Dios está manifestando su gracia sobre alguien que está en peligro. Puede ser que al otro lado del mundo hay un misionero en medio de una crisis y una tensión en algún país como en Afganistán. Que tantos obreros han tenido que salir por circunstancias especiales en medio de todo lo que se está viviendo en este lugar. Dios está actuando en medio de todo eso. Dios está operando. Dios no está ajeno a nuestras circunstancias. Esa idea de que yo no veo a Dios hacer nada. Amados hermanos, quítela de su mente. Dios a cada momento, a cada segundo, está operando y actuando de una forma sobrenatural. Muchas veces lo hace en nuestra vida. Lo que sucede es que usted y yo no nos percatamos de eso. O no nos damos cuenta. O simplemente estamos ocupados en otras cosas que nos olvidamos de ver las acciones y las manifestaciones de la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Entonces, qué hermoso es poder reconocer y bendecir el nombre del Señor. Hoy hemos visto hemos plasmado tres razones por las cuales usted debe de adorar y de bendecir el nombre del Señor. Probablemente no las vamos a ver todas por la extensión de este salmo, pero yo quiero que tengamos presente estas tres formas, estas tres maneras, estas tres razones por las cuales usted tiene que estar permanentemente adorando a Dios, por sus beneficios, por su redención y por sus acciones. Dios es un Dios real, un Dios que ha extendido y sigue extendiendo su gracia sobre ti de múltiples formas. Su redención la extiende día a día sobre tu vida. Y sus acciones sobrenaturales están suscitando a cada momento, aunque usted y yo muchas veces las pasamos inadvertidas. Dios quiere que tengamos eso presente. Por eso aquellos que le conocemos, por eso aquellos que hemos experimentado su gracia salvadora, necesitamos tener en nosotros continuamente una expresión de alabanza. Una expresión de alabanza que no se limite solamente a esos momentos cuando estamos orando en la mañana en nuestros tiempos devocionales, sino que permanentemente cuando usted esté en la calle, usted esté alabando y bendiciendo al Señor. Porque el hecho, amado hermano, de estar en la calle y estar expuesto a tantos peligros, usted debería de estar permanentemente alabando al Señor. Mire, yo recuerdo la primera, cuando padezco de vértigo cuando me subo a ciertos lugares altos. Pero mire qué interesante, en medio de todo esto, me tocó hace un tiempo atrás ir a un tema de trabajo a Colombia, particularmente a Medellín, y un día nos llevaron a subirnos en un teleférico que hay en Medellín. Y le voy a decir algo, yo estaba que me temblaba todo. Yo estaba que cuando nos subimos en eso íbamos como 6, 8 personas en ese aparato, yo no sé a cuánta altura, subiendo hacia una montaña donde había un montón de zonas residenciales, de casas y de barriadas. En medio de todo eso, hermanos, yo les soy muy franco, a mí me temblaban las piernas y todo el mundo iba riéndose de mí. Claro, yo trataba de sacar el lado jocoso en medio de la situación y yo mismo me reía de mí también. Pero yo estaba asustadísimo, yo sudaba, hermanos. Yo sentía que las manos me sudaban, me corría el sudor por la espalda y por todo el cuerpo. Y en medio de esa situación, ya cuando llegamos a la parte de arriba, luego teníamos que bajar. Pero cuando estábamos allá arriba, en medio de ese momento, yo dije, Señor, realmente tú me guardaste del peligro inminente. Esa semana que llegamos a Medellín, pasamos por un sector cuando íbamos hacia el lugar donde íbamos a estar hospedados, donde se había caído uno de los cables de uno de los teleféricos esos. Y había caído sobre un sector de una estación de combustible. Todas esas líneas de cables de acero cayeron sobre esa estación y todo eso estaba destrozado. Claro, cuando yo pasé por allí y vi eso, tremendo susto,
pero cuando nos dijeron que nos iban a llevar y nos iban a subir allí, todavía a mí el corazón se me aceleró. Pero en medio de las circunstancias, cuando yo llegué arriba, yo dije, Señor, gracias porque me guardaste. Señor, guárdame ahora que bajo. Porque de bajada íbamos mirando así, mirábamos allá como a los 150 metros el suelo y las casas y todo, porque son zonas residenciales donde la única manera de accesar es así, y es lo que se usa hoy en día. Que por cierto en San Miguelito dicen que va a haber algo igual, y creo que estaban en medio de un proyecto para algo así. Interesante, estamos expuestos al peligro constantemente. Y muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos guarda. Amado hermano, gracias a Dios que ese cable no se partió cuando yo iba subiendo y bajando. Pero en medio de todo eso, Dios nos está guardando constantemente. Y muchas veces nosotros pasamos inadvertido, es un accidente de tránsito, una situación en la calle, un accidente que íbamos en el bus, que el tren va en medio, ¿cómo se llama?, de alguno de los túneles y se va la luz, ¿eh? Y queda uno en medio del túnel. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir eso. Algunos siempre hemos dicho, bueno, ¿y qué pasa si quedamos allá arriba? ¿Cómo nos bajamos de ese lugar? En medio, ¿les ha tocado vivir esa experiencia? Todavía no. Bueno, yo le voy a decir que Dios en su gracia es el único que nos puede sostener en medio de una situación como esa. Pero Dios está operando permanentemente y cuidándonos. Lo que pasa es que nosotros pasamos inadvertidas las acciones de Dios. Yo quiero que nosotros hoy y el próximo domingo, que vamos a seguir hablando de las razones por las cuales debemos de alabar al Señor, tengamos esto presente. Y que a cada momento que usted esté en la calle, que esté en su trabajo, pueda tener en su ser una expresión de gratitud a Dios permanente. Y si usted tiene que estarse diciendo a sí mismo, alma mía, alaba al Señor, hágalo. Porque es una manera de estarnos recordando de que tenemos que estar en constante expresión de adoración a nuestro Dios. Por sus beneficios, por su redención y por sus acciones. Vamos a orar al Señor, nos ponemos de pie y oramos al Señor en este día. Padre amado, gracias, gracias mi Dios, recibe la gloria, recibe la alabanza. Señor, gracias porque hoy nuestros corazones tienen profunda gratitud hacia el Señor, hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy queremos expresarte desde lo profundo de nuestra ser, nuestra gratitud, Señor. Oh Dios, tantas, múltiples, constantes y permanentes razones para alabar y engrandecer el nombre del Señor. Tantas razones para dar honor, exaltación y reconocimiento al Dios eterno. Oh Dios, levantamos nuestras manos y adoramos al Señor en esta tarde. Bendecimos a nuestro gran Rey. Bendecimos a aquel que está con nosotros, que actúa y opera en medio de nuestras vidas, que habla nuestro corazón permanentemente, que guía nuestros pasos, que nos instruye, que nos enseña. Aquel que está allí, que nos perdona, que nos rescata del hoyo. Aquel que sacia nuestra boca de bien, aquel que nos prospera, nos bendice y extiende su favor sobre nosotros de múltiples maneras, Señor. Oh Dios, cuánta gratitud hay en nuestros corazones. Queremos, Señor, agradecerte. Muchas veces tenemos que también venir ante ti reconociendo que nos hemos comportado como personas insensibles en algunos momentos. Hemos dejado de reconocerte, hemos dejado de alabarte. Ha habido momentos donde hemos tenido que abrir nuestra boca para adorar y exaltar tu nombre y no lo hemos hecho. Señor, ha habido momentos donde hemos tenido que expresar profunda gratitud en nuestro corazón y no lo hemos hecho. Perdónanos. Perdónanos, oh Dios, porque en medio de los afanes, de las actividades de la vida diaria, Señor, vivimos tan llenos, congestionados y azarados por las situaciones de la vida, Señor, que pasamos por alto
la bondad permanente del Señor sobre nosotros. Padre, enséñanos a estar constantemente con expresiones de alabanza al Señor. Ayúdanos a estar constantemente con expresiones de gratitud a nuestro buen Dios. Oh Dios, gracias. Gracias, mi Jesús. Gracias por la esperanza que nos has dado. Gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido, por la vida eterna, la salvación que nos has otorgado, porque estábamos perdidos y nos hallaste, porque estábamos lejos de ti y hoy podemos estar cercanos a ti, Señor. Gracias, Jesús. Nuestro corazón tiene profundo agradecimiento. Queremos darte la gloria, queremos darte la honra, queremos exaltar el nombre del Señor, queremos bendecir a nuestro Rey con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser.